noches. Continuamos hablando de cultura en Popular Televisión, seguimos fomentándola y esta noche lo hacemos con un invitado de lujo, el responsable de programación del Palacio de Festivales de Cantabria, Carlos Troyano. Muy buenas noches. Buenas noches, Lucía. ¿Qué tal? Responsable desde febrero de 2020 de esta programación del Palacio, pero muy vinculado a lo largo de toda tu trayectoria profesional a este mundo de la cultura. ¿Qué significa para ti la cultura? Es una manera de entender el mundo. Es una manera de entender la vida, no es un trabajo. La cultura nunca puede ser un trabajo. Yo siempre digo que en mi casa se come teatro, se cena teatro, se duerme teatro, se despierta uno a medianoche teatro, en fin, porque al final es una vocación, ¿no? La ficción en general, no solo el teatro, la ficción en nuestro caso, es una vocación y es una manera de entender el mundo. Entonces no podría ser otra cosa que esto. Entonces, pues... Escritor, productor, ahora, como decimos, desde febrero de 2020 encargado de esta programación del Palacio de Festivales, pero ¿alguna vez te habías planteado en tu trayectoria profesional aterrizar en el Palacio de Festivales? Nunca. Porque muchas veces pensamos, ay, a mí me encantaría o tal, pero yo creo que no te lo habías planteado nunca. Nunca. Eso yo nunca me planteé mi carrera. Yo soy artista y como tal mi carrera se desarrolla en el mundo del arte. Yo me considero escritor, voy a ser escritor toda la vida y de repente te surge una oportunidad. Bueno, lo primero que pasa es que debido a la crisis del 2008, todos los que éramos artistas de repente tenemos que sacar también el mundo o hacernos con el mundo de la gestión. Los artistas pasan a ser de todo prácticamente, porque si no, no puedes sobrevivir. Y ahí sí descubro el mundo de la gestión cultural y empiezo a amarlo, porque hay una parte creativa en él que creo que nunca se tiene muy en cuenta y con la que yo me identifico mucho. Al final es volver a crear un mundo, ¿no? Cuando tú piensas un proyecto y un proyecto de innovación cultural, al final vuelves a crear algo, ¿no? Es crear algo. Entonces yo me enamoro de la gestión cultural y empiezo a trabajar en proyectos que van funcionando. Ya, a ver, hombre, nosotros trabajamos en Guerras Cántabras, en la parte artística, que bueno, pues Guerras Cántabras se ha convertido en referente, pero también ideo y comenzamos a trabajar en Camino Escena Norte a nivel nacional. Y son proyectos que van funcionando y de pronto, bueno, aparece el Palacio, la oportunidad del Palacio, me presento y fue un momento como de, pa'lante. ¿Te dio respeto? No, me dio responsabilidad. Respeto no porque yo siempre digo lo mismo. A mí lo que me produce respeto son los artistas que tienen que llegar al final de mes. Eso sí que es, sí, ¿no? Eso sí que es duro, ¿no? Esto es responsabilidad, pero yo nunca he rehuido de la responsabilidad. Me parece que lo más bonito que se puede tener en este mundo es responsabilidad, porque eso supone que estás en un sitio donde puedes hacer cosas. Si no tienes responsabilidad, pues es que no, claro, vives muy tranquilo, pero no puedes cambiar, no puedes hacer. Entonces yo siempre soy una persona muy unida desde joven a lo que es el activismo de todo tipo para cambiar las cosas, y entonces lo que me producía era la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible. A partir de ahí, pues entro en febrero, como tú dices, y en marzo se cae el mundo. Sí, es verdad, además, tal cual, llegaste en febrero y el 14 de marzo nos confinaron en casa. Sí, yo, para que te hagas una idea, a mí me pilló en el primer viaje que hacía como programador a Madrid para ver alguna cosa de teatro que había quedado para ver. Entonces yo me voy a las 7 de la mañana, de un 9 de marzo, creo recordar, y al mediodía me dicen que se cierran los colegios de Madrid, que se está hablando de cerrar la Madrid. Hablo con el responsable del teatro y me dice que la de por la noche va a ser la última si llegan a hacerla. Increíble. De hecho, yo creo que teníamos un poco de esperanza desde toda la ignorancia, yo creo que teníamos de lo que iba a llegar, teníamos la esperanza de que no llegase a Cantabria. Bueno, yo una vez que volví de ese viaje, esa misma tarde, o sea, llegué a las 2 de la tarde y a las 4 cogí el tren de vuelta porque dije, esto no tiene sentido. Y cuando volví, ya me senté con Jorge y dije, ¿qué hacemos? La duda es cuándo, no lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que vamos a cerrar seguro. Una vez que yo lo viví en Madrid, digo, la duda es cuándo, hasta cuándo vamos a resistir y si tenemos que resistir o si tenemos que decir, hasta aquí ya está.
era evidente. En esos momentos ya era evidente, no era evidente una semana antes, ni 15 días antes, pero ahí ya comprendimos que la vida iba en serio, como decía el poeta, ¿no? Carlos, a lo largo de esta entrevista hablaremos precisamente de cómo os habéis reinventado, cómo habéis sacado y seguís sacando adelante vuestro trabajo, vuestra programación a pesar de la pandemia que vivimos, pero ¿de qué se encarga el responsable de programación del Palacio de Festivales? Bueno, yo realmente no soy responsable de programación del Palacio de Festivales, sino de la sociedad. De la sociedad regional. De la sociedad regional. Entonces, bueno, de todo lo que tenga que ver con la parte de exhibición artística. Pero además lo que ha pasado con todo esto es que, te lo comentaba antes también un poquito en off, cuando aparece una crisis de estas características, los equipos o se dispersan o se unen, porque de pronto hay un enemigo, ¿no? Un enemigo común. Eso es lo que ha pasado y ahora mismo somos un equipo encabezado por Pablo Zuloaga, con las dos directoras generales de Cultura, Gemma, Zoraida, Jorge, yo, es decir, es un equipo que nos hemos unido y ahora mismo estamos todos a una. Entonces, yo me encargo, evidentemente mi responsabilidad es la que es, pero echamos una mano todos porque era un momento muy adecuado para crear equipo, ¿no? Y ahora mismo yo me siento orgulloso de que hemos programado 400 espectáculos en un año, este año, no en un año, este año en el que quiero recordar, porque hay veces... 400 espectáculos, perdona que te interrumpa, Carlos, únicamente en el Palacio de Festivales o unimos también... Desde la sociedad con el sello La Cultura Contraataca. Eso es una iniciativa que, por cierto, lo comentábamos con Jorge Gutiérrez cuando estuvo en este plató, el director de la sociedad regional, que ha sido un éxito absoluto esa iniciativa de La Cultura Contraataca. Sí, yo creo que todo el mundo ya entiende lo que es La Cultura Contraataca, entiende lo que significó y por qué se hizo, y yo creo que ha venido para quedarse. La Cultura Contraataca es una forma de entender, de darle importancia a este mundo, de ponerlo en valor. Y ahí, ya te digo, hemos creado 400, a más de uno, y a mí me gustaría, que era lo que te iba a decir antes, que nos demos cuenta a veces, que no lo hacemos todo tan mal, que es que Bélgica todavía no programa, que Francia ha programado actividades culturales hace 15 días, que Inglaterra lleva programando 15 días, que Berlín hace 10 días y que nosotros hemos programado 400 este año, a más de una diaria. Entonces, y con todas las normas de seguridad sanitarias para que no haya ni un solo brote asociado a la cultura. Y no lo ha habido. No lo ha habido, ni uno solo. Eso yo creo que es para ponerlo en valor, no nosotros solo como gestores, los artistas que han resistido, el público que ha ido, el equipo del Palacio, de la sociedad, desde que abre la puerta a esta seguridad, todos nos hemos puesto en la labor de que sabíamos que éramos imprescindibles, que éramos necesarios para mantener un sector que económicamente y socialmente era terriblemente importante. Y eso yo creo que nos hace sentir orgullosos, y eso ha pasado también en muchos sitios de España. A mí eso me apetece ponerlo en valor, porque hay muchas veces que no nos damos cuenta de lo... Solo hablamos de lo malo, claro, muchas veces, ¿no? Claro, sí, porque aquí, yo ya te digo, en Cantabria, la línea roja que pusimos, yo me acuerdo que en un primer momento, cuando empezó todo esto de la pandemia, yo me acuerdo que a mí me empezaron a hablar, ¿no? Como a todos. Y te empiezan a llegar que si el streaming, que si a través de las redes, que si tal, y yo lo que dije es, yo lo que os pido es un mes de pensar. Vamos a pensar un mes, ¿vale? Eso fue fundamental, o yo creo que fue fundamental, porque la mayoría de las veces actuamos, entonces nos dedicamos a pensar lo que queríamos, cómo queríamos, y recuerdo una charla, la recordaré toda la vida, con el vicepresidente Pablo Zuloaga, en donde nos dijo, lo que os pido es que penséis ¿cómo vais a pensar dentro de un mes? Eso, porque claro, en la inmediatez era... ¿Eso que logró? Pues logró que nos pusiéramos todas las pilas y que de pronto se abriera el confinamiento en mayo y fuéramos en la primera comunidad donde se hizo todo, donde aquí empezó todo. De hecho, empezó todo hasta tal punto que ese concierto de Rulo que disteis en la terraza del Palacio de Festivales, si no me equivoco, fue el primero de Europa. Te equivocas por poco,
Porque el primero, una hora antes, fue el de Vicky Gastelo en Torrelavega. En Torrelavega. O sea, fíjate. Fueron los dos. Es que se dice pronto, el primero de Europa. Claro, sí. O sea, no había nada. Se abrió y entonces Vicky Gastelo, una mujer de aquí, de Cantabria, en Torrelavega, fue la primera que entró en el escenario. Y luego Rulo, una hora después, en el Palacio de Festivales. Y a partir de ahí, hasta hoy, donde ya te puedo decir, y te lo puedo decir hoy, que hoy y mañana saldrá la noticia de que empieza un nuevo programa de la Cultura Contraataca, unido a folclores, tradición, que se va a llamar El Origen, la Cultura Contraataca El Origen, y que vamos a programar a lo largo de los fines de semana de julio y agosto, corales, coros y danzas, bueno, ese mundo que estaba muy unido a las tradiciones y que además está unido a un cierto grupo de población de más edad, y que durante este año ha resultado imposible, pero ahora ya podemos. Y como podemos, vamos a hacerlo, y les vamos a echar a andar otra vez. Además, un grupo, o sea, un tipo de público que dices que tiene una mayor edad, pero yo creo que también es importante que ese origen, un nombre efectivamente muy bien escogido para este programa que vais a lanzar, ese origen se lo fomentemos también, se lo hagamos llegar a esas nuevas generaciones, ¿no? Que conozcan el gran patrimonio cultural que hay en Cantabria. En estos tiempos, preparando el programa Origen, una de las mayores preocupaciones que tenía la gente con la que hemos hablado era precisamente eso. El hecho en sí de que chavales que habían logrado aguantarles dentro de ese mundo estos 2 años o este año, si aguantábamos otros años más, porque esto es en verano, y luego se desconectaran totalmente y se rompiera la cadena. Por eso hemos pensado que este momento era absolutamente necesario y urgente volver la cabeza la mirada a ese mundo, ¿no? Por eso, porque tenemos dos labores siempre. Por un lado, preservar el patrimonio que nos viene de atrás, pero por otro lado, crear nuevo patrimonio mirando hacia adelante. Y para eso es necesario incorporar a la gente joven al mundo de la cultura. Inevitable que hablemos esta noche también de ese Palacio de Festivales, de ese 30 aniversario del Palacio, sin duda uno de los emblemas culturales de Cantabria, que ¿cómo podríamos decir que ha ido evolucionando? ¿Cómo sientes tú que ha ido evolucionando en estos 30 años? Porque es una institución que ha hecho muchísimo por la cultura. Muchísimo, yo creo que ha sido el buque insignia, ¿no?, de la cultura de Cantabria. Lo que pasa, lo que ocurre es que a mí siempre me gusta decir, para explicar lo que está pasando ahora, que el Palacio de Festivales ve su primer concierto el 29 de abril de 1991. Eso implica, para que os hagáis una idea, en ese momento no existía Internet. O sea, somos un millennial, pero un millennial viejo, un millennial ya talludito, ¿no? De los millennial talluditos. Entonces, no existía Internet. El 26 de agosto de ese año es la primera vez que se hace una sesión de Internet. ¿Eso qué significa? Que este palacio nace con unos objetivos pensados en una sociedad determinada. Pero esa sociedad se ha dado la vuelta como un calcetín. Claro. No tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que ver la sociedad del 91 con la nuestra. La de ahora. Y entonces el Palacio, a mí me gusta pensar y decir que ha cumplido todos los objetivos que tenía que cumplir en estos 30 años, pero que ahora nos toca replantearnos esos objetivos. ¿Qué dirías que necesita el Palacio, Carlos? Yo lo tengo clarísimo. Creo que una institución como el Palacio de Festivales necesita encontrarse con su entorno. Necesita dejar que la programación deje de ser un fin para que empiece a ser un principio. Que el público no vaya al Palacio de Festivales a aplaudir o a silbar o a lo que sea, pero allí y se vaya a casa y no pase más. El Palacio necesita que sus paredes se abran y que la gente, que pasen cosas allí todos los días, que la ciudadanía, que ahora mismo no tiene nada que ver con la de entonces y que tiene una necesidad absoluta de participación, participe en el mundo de la cultura. Es un proceso de democratización cultural que ya se ha dado en muchísimos espacios e infraestructuras culturales de Europa. Tenemos que conseguir, a mí me gusta pensar, cuando hablamos, por ejemplo, del
del Guggenheim, del efecto Guggenheim, que siempre se ha hablado. El Guggenheim fue la gota, el final, la guinda del pastel. Pero antes del Guggenheim se había hecho un trabajo previo que tenía que ver con la dinamización cultural y social de la ciudad de Bilbao, que había llegado a un agotamiento en su modelo productivo, y entonces al final apareció el Guggenheim. Nosotros estamos viendo cómo nuestro mundo, nuestro entorno de ciudad y de región está cambiando, y en los próximos años va a variar absolutamente. Van a aparecer grandes infraestructuras culturales como puede ser el MUPAC y tantas otras. ¿Eso qué significa? Que si queremos estar preparados para eso, lo primero que tenemos que hacer es dinamizar culturalmente el entorno, generar entorno, porque si no hay base, eso no se va a sostener. Y en eso es lo que estamos peleando. Eso es la cultura contraataca. A mí me gusta hacer una anotación que me parece interesantísima. Planeta Palacio, que es el último programa que hemos hecho, la programación expandida durante el mes de abril en más de 30 municipios, ha programado 102 espectáculos distintos de gente de Cantabria. Es decir, en una comunidad como Cantabria había 102 espectáculos profesionales dispuestos para una programación. Eso demuestra un nervio, un poderío profesional que era el objetivo. Y hace un año intuíamos que lo había, pero teníamos mucho miedo a que se destruyera. Entonces, yo lo que creo es que salimos muy reforzados, que el sector cultural sale muy reforzado, que la gente ha dejado de pensar en lo cántabro como los de siempre, haciendo lo de siempre, y que se están encontrando con un montón de actividades que sorprende, y ayuntamientos de toda la región que de pronto no solo han perdido el miedo a programar, sino que están deseando programar cosas, porque el público va, porque entonces ese bulle, por decirlo de alguna manera así, a mí me tiene enamorado, me tiene fascinado, y para mí es un motivo de alegría y de orgullo. De hecho, podríamos decir, da la sensación por lo que señalas, que por ver también la parte positiva de esta pandemia que desgraciadamente seguimos viviendo, es que quizá ha dado un empujón, por lo menos a la sociedad, a esa parte del sector cultural, para sacar adelante proyectos, iniciativas que quizá hasta ahora no se habían planteado. Bueno, yo haría un matiz. Yo más bien que eso, Lucía, lo que diría es que de pronto la visión, hemos puesto el foco sobre ellos, es decir, estaban ahí. Pero no se les había considerado de la misma manera. Estaban ahí, lo que pasa es que eran como, bueno, estaban matándose por salir, por llegar, por salir de esta región. Bueno, todavía hay que hacer un trabajo brutal, porque esto no tiene sentido. La mayoría de los artistas, yo siempre digo lo mismo, no podemos estar hablando de un nicho de trabajo donde no lo hay. Hay una precariedad brutal y hay que trabajar porque eso deje de estar. Pero esa gente estaba peleando con uñas y dientes por lo mismo que te he dicho yo antes, porque es su vida, es su manera de entender. Y ya peleando, como señalabas, Carlos, antes de que llegase la pandemia. Claro, solo que ahora se ha agudizado esa situación de precariedad. No tenían un sello que les agrupara, no tenían un vídeo como el que has puesto maravilloso donde se ve a artistas cántabros, y de pronto, como esto ha pasado, yo creo que de alguna manera muy positiva, hemos aprovechado esa oportunidad para decir, oye, que aquí también tenemos cosas, y hemos puesto el foco ahí, y de pronto el público se ha encontrado con ello. Es muy bonito eso. Un público que quizá también a raíz de esta pandemia necesitamos más la cultura que nunca, tenemos esa necesidad, lo comentábamos la semana pasada con Juan Calzada, tenemos esa necesidad de desconectar, de conectar con los artistas que están encima del escenario, con los cantantes, y desconectar, olvidarnos de todo lo que está pasando y disfrutar simplemente de ese espectáculo, esa hora y media o lo que dure. Yo tenía un profesor en Valladolid que siempre decía, somos animales con cultura. Y la realidad es que es eso, ¿no? Yo no creo que es de ahora, creo que es de siempre. La evolución, lo que cambia al hombre, lo que hace avanzar, es la cultura, es lo que nos ha ido poco a poco haciendo repensarnos y repensar la sociedad. En esta crisis se ha visto brutalmente, se ha visto cómo lo único que nos hacía sentir vivos, volar,
en los momentos que estábamos oprimidos, era la cultura. Se ha convertido en un arma brutal, tanto en su parte económica e industrial, como en su parte de cohesión social, de sentirse parte de algo. Entonces, evidentemente, yo creo que de esta crisis salimos todos distintos. Sí. Todos. Yo creo que no hay nadie que salga igual que estaba. Yo no sé si mejor, si peor, pero distintos. Es evidente que la sociedad de hoy en día no tiene nada que ver con la de hace un año o hace un año y pico. A mí cuando me dicen que nos hemos parado, yo siempre digo lo mismo, al revés. Hemos vivido 10 años en uno. Cosas que veíamos a lo lejos, una manera nueva de entender el mundo, una nueva manera de trabajar, una nueva manera de relacionarnos socialmente, todo eso de repente se ha impuesto y está aquí ahora ya entre nosotros. Entender ese imaginario colectivo, crear un entorno donde eso siga siendo así, pero no se pierdan los valores en los que creemos, forma parte de la obligación de la cultura, de cómo lo simbólico vamos enseñando a las nuevas generaciones que, por una parte, que esto es así y tienen que vivir con ello, pero por otra parte, que tenemos unos valores que vienen desde hace un montón de tiempo y que esos valores pueden seguir coexistiendo con su nueva manera de entender la cultura, porque a mí me hace mucha gracia cuando dicen que los jóvenes no consumen cultura, no consumen nuestra cultura. Pero es nuestra obligación entender la cultura que viene detrás. Y ahí estamos, peleando. A mí me parece un momento apasionante, con todo lo terrible, claro, con todo terrible, con todo ese dolor por lo que ha pasado y por quienes no están y por quienes han ido. Luego hay un momento que eso ha impuesto también un momento de cambio tan brutal que es apasionante vivirlo. Carlos, centrándonos en la programación de ese Palacio de Festivales, ¿qué balance podríamos hacer de este curso? Porque habéis seguido sacando espectáculos adelante con esa línea generalista, con opciones para mayores, para pequeños. ¿Qué balance podríamos hacer de este curso 2021? Sí, yo creo que ha sido, yo creo que podríamos hablar de un año en el que, cual náufragos, hemos sobrevivido, ¿no? Y muy bien, además. Sí. No hemos pasado en ningún momento momentos muy... Ha habido cosas que a mí me apetece recordar. Todo el año hemos podido estar en un aforo lógico del 50% de entradas. Tan solo un mes fuimos a 300. Para que os hagáis una idea, ese cambio de aforo nos coincidió con 2 espectáculos en los cuales ya teníamos vendidas más de 300 y pico entradas. Y lo que hicimos fue, en lugar de suspender las funciones, mandar un mensaje a quien había comprado las entradas y decirles que nos ayudaran para que no se suspendiera, y que si podían cambiar las entradas del día para hacer, en vez de una función, 2 funciones. Tardamos media hora en encontrar los cómplices para que no se suspendiera en cambiar las funciones. Y no solo eso, sino que en vez de llenar una función de las 400 que teníamos, llenamos 2 funciones de 300. La compañía de Antonio Najarro y Mujer de Rojo sobre fondo gris, claro, flipaban, porque no les había pasado en ningún lado, porque cuando oyeron el tal, lo que pensaban es: se suspende y pierde una función. No perdieron una función, ganaron otra. Esa es la mejor imagen de lo que ha sido el Palacio de Festivales este año. Un sitio donde la gente se ha sentido a gusto, donde se ha sentido segura, donde ha podido volar, soñar, donde ha podido evadirse de la realidad, y evidentemente siempre con las armas que tiene el Palacio, que, como tú bien has dicho, es un teatro generalista donde tiene que caber de todo. De todo. Y a mí cuando me preguntan, digo yo, es que el alma del Palacio de Festivales consiste en no tener alma, ¿sabes? El alma del Palacio de Festivales es que todo cabe. Y ahí sí me preocupa que sea verdad, que quepa todo. Eso sí me preocupa, que el alma del Palacio se cumpla realmente, porque yo quiero que quepa todo. Y a mí me parece apasionante. Yo echo mucho de menos, cómo no,
las grandes orquestas europeas que no han podido pero venir. no pueden, lógicamente, por espacio. Sí, pero ha venido la ADA y ha venido la Orquesta Sinfónica de Galicia. La ADA por primera vez. Fue un concierto maravilloso. Y la Orquesta Sinfónica con un programa de Galicia, con un programa muy arriesgado, que yo creo que es una de las grandísimas orquestas españolas, el top. Y van a volver las grandes orquestas, pero también ha llegado la pelea de gallos. Sí, que eso sorprendió muy mucho. De hecho, lo comentábamos también con Jorge, que fue un éxito. Además, quizá una manera también de enfocarnos a ese tipo de cultura que buscan los más jóvenes. Hay que decir que una batalla de gallos cuya final mundial fue en el Palacio de Festivales y que, como decimos, sorprendió mucho que se hiciese. Claro, ahí. Pero yo lo que quiero decir con esto, a mí cuando me dicen, yo me pasé un mes hablando con chavales que me explicaban cómo iba esto del mundo del rap y no sé qué, no sé cuánto, y mientras tanto yo les hablaba de la posibilidad de venir a ver la próxima orquesta. Claro. Y claro, esas son las herramientas que tenemos que utilizar. Si despreciamos lo que los jóvenes consideran como cultura, ellos van a despreciar lo que nosotros consideramos como cultura. Tenemos que entender que todo es una cadena, que todo es evolución. No existe mundo más potente y en más cambio en la ficción ahora mismo que el de los videojuegos. Es verdad. Es así. Entonces, renegar de ello por una especie de Arcadia, aparte que yo soy un enemigo absoluto de la melancolía. A mí esa parte de cualquier tiempo pasado fue peor o fue mejor, me produce eczemas, me sale eczemas siempre, porque no es verdad, porque no es cierto. Yo ahora mismo, por ejemplo, siempre digo lo mismo. Cuando escucho hablar que hay que volver al 2019, se me ponen los pelos de punta. Lo que hay que llegar es a 2022. Es cierto. Y a un 2022 nuevo, porque el 2019 en el mundo de la cultura ya no funcionaba mal. La gente vivía mal de ello. Entonces, mi familia llevamos viviendo de la cultura 20 años y yo sé lo que es vivir de la cultura. Y sé, estando en primer nivel y llevando fiestas de interés turístico internacional y metiendo 60.000 personas en un pueblo de 10.000 en 2 fines de semana, sé positivamente que así todo se vive como muy justo y rezando para que no venga un poco de aire, porque te lleva por delante. Entonces, lo que hay que hacer es dignificar todo esto. Y yo creo que estamos en ello. Y además, creo que es algo que tiene que ver con el futuro. Si este país, si esta región quiere aplicar a su cadena de valor la innovación cultural, tenemos que pelear porque sea de una manera digna. Carlos Troyano, se nos acaba el tiempo. Me da mucha pena porque seguiríamos charlando, se me han quedado muchas preguntas que hacerte. Soy muy charlatán. Hemos estado muy a gusto, así que si te parece, te emplazamos próximamente, quizá este verano, para que nos vengas a dar más detalles de esa iniciativa de Origen. Claro. Y seguiremos hablando del Palacio de Festivales, seguiremos hablando de la sociedad y, por supuesto, como no, seguiremos hablando de cultura. Carlos, muchísimas gracias. Un placer, Lucía, y siempre es un placer venir porque la verdad es que está uno como en casa. Muchas gracias, Carlos. A todos ustedes, la semana que viene les esperamos para seguir hablando de cultura.